¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, esto es Contracorriente. Hoy se inició el diálogo entre el gobierno y las fuerzas vivas, las llamadas fuerzas vivas, convocadas primero por la premiera Najara y luego por el presidente Ollanta Humala. En fin, tenemos bastante que comentar sobre el tema. En primer lugar, aparecieron sentados como en un trono real, ¿no? Ollanta Humala y su señora esposa al costado y al otro lado la premiera Najara. Al principio parecían tener todos rostros muy adustos, muy serios, pero lo que sí sorprendió y a mí particularmente me desconcertó un poco es que la premier iniciara luego de la presentación del presidente, de la bienvenida del presidente, que la premier se dedicara durante 26 minutos, que fue lo que duró su discurso, hacer un recuento de supuestos logros del gobierno. Eso no es lo que se esperaba el día de hoy, por lo menos para los que tenían alguna leve esperanza de que este diálogo sirviera para algo. Aquí se esperaba que se hablara de temas como, por ejemplo, el reglaje, ¿no? Como, por ejemplo, el cambio de ministros tan cuestionados, como, por ejemplo, que alguien se atreviera a preguntarle a la señora Nadine Heredia cara a cara, ¿no? ¿Qué hay de cierto en estas denuncias que involucran a una prima suya y al congresista Gastañaduy con una empresa que supuestamente sería suya, de la señora Heredia, ¿no? O, por ejemplo, que alguien se atreviera a preguntarle a la señora Heredia y al señor presidente, oigan, por favor, ¿van a aclarar en algún momento este escándalo que tiene que ver con el señor Martín Belaúnde del Ocio? ¿O qué hay de cierto con las compras inmobiliarias de su señora madre, señora primera dama? ¿No? Esperábamos que se hablara de esos temas, en realidad. Sin embargo, el día empezó con un ministro Urresti bastante impertinente, como siempre, diciendo las cosas que él suele decir 2 horas antes de que se iniciara el diálogo, y luego con la primera ministra Najara, haciendo un recuento de logros que más parecía un mensaje a la nación de 28 de julio. Esa es la verdad. Y bueno, al final, simplemente, después de 26 minutos de autobombo, dijeron, bueno, ok, ya presentamos, ya hablamos nosotros del gobierno, ahora cada uno va a tener 5 minutos para hablar, pero eso ustedes, público peruano, no lo van a ver, porque la prensa se tiene que ir. Y entonces, lo que podría haber sido un ejercicio más o menos interesante para la ciudadanía, que hubiera sido por lo menos escuchar 5 minutos a cada partido, a cada agrupación política, ¿no? Tampoco se pudo dar, porque no pudimos escuchar, porque desalojaron a los periodistas. Y ninguno de los asistentes se quejó por ello. A ninguno le pareció mal. Dicen que eso fue parte del acuerdo. No sé, a mí me parece que eso estuvo mal. Y luego volvió la señal nuevamente para poder escuchar nuevamente al presidente dando su respuesta acerca de argumentos que nunca escuchamos, porque nunca pudimos escuchar a las otras fuerzas vivas a las que tanto se invocó durante la semana pasada. En fin, si hay algo que se podría sacar en limpio como supuesto acuerdo después de este diálogo, es lo que ha anunciado la premier Jara con respecto al cierre de la DINI, que duraría 180 días, según lo que ella ha dicho, y que no comprometería a las unidades de inteligencia del ejército, ni de la policía, ni las que tienen que ver con la seguridad externa del país. Vamos a enlazarnos con el congresista Daniel Mora para que nos dé su parecer sobre este punto específico. Congresista Mora, bienvenido a Contracorriente. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Un placer estar con ustedes. Congresista, ¿cuál es su opinión acerca de este anuncio que ha salido como producto de este diálogo el día de hoy con respecto al cierre de la DINI? ¿Qué le parece? ¿Le parece positivo o negativo? No, sorpresivo. Podríamos decir que no se esperaba una respuesta de esta naturaleza cuando la Comisión de Inteligencia está sesionando para ver todos estos casos que han sucedido, que todavía no concluimos el trabajo. Pero otra reestructuración de la DINI, antes no olvidemos que fue el CNI, tiene consecuencia todo este resultado de cómo se abordó su desactivación de lo que se llamó SIN. Creo que fue una forma totalmente desordenada, totalmente fuera de profesionalismo,
cuando se destruyó prácticamente el CIN. ¿Qué dio como consecuencia de esto? Que se creara un Consejo Nacional de Inteligencia, se cancelaron a todos los especialistas en inteligencia, la gran mayoría, se fueron casi 8.000 agentes a todos sitios, y el Consejo Nacional de Inteligencia en esa época tuvo que comenzar a trabajar con mucha gente inexperta. Esto, ya había desaparecido equipos también, no había equipos, no había vehículos, no había nada. Se destruyó totalmente, como sabemos hacer las cosas nosotros, sabemos destruir todo. Y no nos fijamos que podría haber sido bien planificado su desactivación, con algunas áreas que sí estaban comprometidas y otras no. Esto ha dado, pues, después vienen los diferentes nombramientos de presidente de consejo. Yo fui uno de esos presidentes también, y se cambiaban los presidentes cada 8 meses, cada 10 meses, etcétera, y nunca se culminaba un proceso de reorganización adecuado. En esta oportunidad, muchos dimos nuestras voces inicialmente, de que poner un capitán al mando de un Consejo Nacional de Inteligencia o un representante de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica no era lo más apropiado, porque si bien podría tener experiencia en una inteligencia operativa, no podía tenerlo igual para una inteligencia de carácter estratégico de mayor nivel. Y siempre queda la tentación de ingresar a los niveles operativos que no le compete a la DINI. Yo creo que la ministra Jara, la primera ministra, han tenido información más privilegiada que le ha permitido tomar esta decisión. Esperemos, no se van a desactivar los servicios de inteligencia tradicionales de las Fuerzas Armadas, ni del Ministerio del Interior, ni de la Policía, y ojalá pues se adopte decisiones que requiere gente que realmente tenga experiencia. Para formar un buen agente de inteligencia y de inteligencia se requieren 7 años promedio. No es fácil reorganizar un sistema de inteligencia. Ojalá se busquen, porque se instalaron controles cuando se reformó el sistema de inteligencia por primera vez al Consejo Nacional de Inteligencia, se incrementaron los controles políticos de los servicios de inteligencia. Hay controles en este momento, pero es cierto que hay que poner límites a muchas tareas de inteligencia. Ahora, para hacer una interceptación telefónica se requiere el concurso de un fiscal, de un juez, un tiempo determinado. Pero se han estado haciendo reglajes sin sí, consentimiento sabemos, de estamos jueces o justamente fiscales. en la comisión estudiando todo esto, analizando, investigando, hemos convocado. En algunos casos, no puedo adelantar opinión, no se ve nada de esto. En otros casos que todavía nos falta ver, probablemente encontramos algunas cosas. Bueno, pero en las general, pruebas las ha presentado Correo, ¿no? Correo ha presentado pruebas de eso. Muchas veces todavía me permite inhibirme de responder esto porque estoy en la Comisión de Inteligencia. Pero no todo lo que sale, le puedo adelantar en un periódico, es cierto. Pero ahora Y que se ha todo lo que desactivado sale la en un canal DINI, de espera televisión usted, ya, es cierto. de acuerdo. Pero Pueden ahora que haber otros temas que hayan decidido esta acción. Y nosotros todavía no concluimos nuestra investigación. ¿Esta investigación Entonces, se va a ver afectada de alguna manera, ya que están cerrando la DINI? No, de ninguna manera. ¿Van a favorecer la investigación? ¿Se va a afectar de alguna manera? No, nosotros vamos a continuar con nuestra investigación. Hoy día mismo ya tenemos casi 10 sesiones. El miércoles vamos a tener otra, el viernes otra. Hemos visto diversos casos. ¿Cerrar más bien para pasado. tapar las pruebas? De repente la quieren cerrar para tapar todo. Más fácil, pues, ¿no? La cierran, entonces ya nadie encuentra nada. Cuando usted vaya a investigar ya no va a encontrar nada. No, le está voy a cerrado. decir por qué no. Nosotros acabamos de recibir ya esta semana todos los planes de inteligencia y contrainteligencia que se han elaborado desde el año pasado a la fecha. Los oficiales, pero los no oficiales son los que nos preocupan. A la Comisión de Educación, a la Comisión de Inteligencia, le tienen que dar todo lo que solicite. Pero le han estado honor a la dando, verdad, le han estado dando realmente todo, porque el presidente Ollanta Humala salió en un momento y dijo, ahora les vamos a dar. He autorizado para que la DINI les dé. Eso quiere decir que antes no les han estado dando.
Así es. Nosotros cuando hemos visitado la DINI, nos han entregado los planes. Ahora, recién, eso es lo que digo, recién ahora. No, mucho antes de lo que Pero el presidente salió hace muy poquito, a raíz de este escándalo, a decir, voy a autorizar a la DINI para que le dé la información al Congreso. Eso quiere decir que antes no la tenían. Pedíamos y realmente había cierta restricción. Pero ahí está, las restricciones, está la trampa. Hemos estado viendo en qué se gastan los gastos reservados y hoy, esta semana, por ejemplo, ya llegaron todos los planes. ¿Por qué es importante tener todos los planes? Para ver en realidad los mismos que vimos allí en la DINI, ahora lo tenemos a la vista, pero no podemos tampoco cargar con los planes porque usted sabe, una fuga de información y hay planes que no tienen nada que ver con lo que ha salido en la prensa, sino con otras cosas que son también importantes. Yo creo que esta reorganización hay que pensarla muy bien, hay que verla con mucho profesionalismo. La DINI no puede hacer trabajo de esta naturaleza, de seguimiento y nada, porque no es su función. La DINI tiene función de inteligencia estratégica de más alto nivel. Los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada solamente ven frente externo y solamente ven el frente interno los organismos de inteligencia de la Policía y del Ministerio de Interior. Así está definido desde hace muchos años. Entonces, cuando encuentra usted una gente que no tiene experiencia y se deja deslumbrar rápidamente por las tareas de inteligencia, quiere el de inteligencia meterse en las cosas más nimias o menos importantes de lo que realmente es su función. Y muchas veces los ejecutivos, y lo hemos visto, los presidentes de la República en general, estoy hablando, no saben esperar lo que realmente es un servicio de inteligencia de carácter estratégico. Muy bien, congresista Mora, muchas gracias. Gracias por habernos atendido. Un placer hablar con usted, igualmente. Bueno, ha sido el congresista Daniel Mora, congresista de la República y además miembro de la Comisión de Inteligencia. Y bueno, él mismo dice que ahora recién están teniendo toda la información, que antes tenían, pero no tenían toda. No la tenían toda. Mi invitado de hoy es Alfonso Baella, analista político. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? A tus órdenes. La primera reflexión que cabría hacer es en torno a este tema de la DINI, ¿no? La primera conclusión o la única conclusión a la que se ha llegado después de este diálogo. Tú me decías algo interesante con respecto a eso. Bueno, yo creo, Mariela, que lo que señala el congresista Mora Ceballos es muy delicado, ¿no? Porque lo que él está previniendo y señalando es que es muy realmente extraño que una institución o un organismo que esté en plena investigación para un tema tan importante y delicado, de repente, súbitamente, sea cerrado por 180 días. Y podrá decirle al congresista Mora que ya tiene la información, pero es imposible investigar a un organismo cerrado oficialmente. Pero eso es, digamos, una parte del tema, ¿no? Porque aquí hay otra cosa interesante y es la siguiente. El presidente señalaba en su alocución final en este resumen que hizo cuando terminó el diálogo, que una de las, digamos, consensos podía ser el tema del cierre de la DINI y posiblemente la Junta de Notables que se iba a formar a partir de ese momento para que pudiera formarse una nueva DINI, seguramente, ¿no? Y lo que uno visualiza ahí es que cuando Jara señala lo mismo afuera, dice, claro, pero no es toda la DINI, solamente es la de la PCM. Así es. Ya. Pero dice ella algo más que es muy importante. O sea, la de los reglajes. Pero es lo que es bien importante que la opinión pública reflexione, y es lo siguiente, ella dice, pero para ello se requiere una ley del Congreso. Un Congreso donde ellos no tienen mayoría. Un Congreso donde la situación de la oposición política al presidente y a su gobierno es claramente definida por los partidos que ya no han estado presentes y por otras agrupaciones que están en este momento en una, digamos, visión de las cosas no con la complacencia que hemos visto hoy de los otros participantes, porque también es cierto que hoy hemos visto un país un poco distinto al que veníamos leyendo en los periódicos en las últimas semanas, ¿no es cierto? Hemos visto entrar a políticos, hemos visto salir a esos políticos y todos han salido sonrientes, todos han salido optimistas, todos han salido llenos de buenas frases o frases que te hacen pensar que algo ha cambiado en el país. Sin embargo, los ministros siguen siendo los mismos y la actitud del presidente de la República y de su gobierno no ha cambiado en lo fundamental, que es los gestos hacia la cordialidad y las buenas formas. Vamos a analizar lo siguiente. En la mañana Urresti ha estado en una actitud nuevamente destemplada,
como señalaste tú a la parte interior de tu presentación, y es que esta situación era, él sigue disparando contra los periodistas. Claro. En esta oportunidad él decía prácticamente, ustedes no saben hacer periodismo, deben hacer periodismo así o asá, porque esa no es la manera de hacer periodismo, ¿no es cierto? Qué interesante su posición, porque si uno escucha a Hugo Chávez y uno escucha a Daniel Urresti, puedes hacer un símil casi de las palabras. Se parecen mucho, ¿no? Y eso es malo cuando tienes un gobierno que intenta dialogar, ¿no? Porque justamente lo que Chávez hacía era no dialogar. Pero alguien puede decir, pero esa es parte seguramente de la paranoia de algunos periodistas. Perfecto, deja la paranoia ahí, dejemos a Urresti que siga hablando, lo que quizá demuestre que Urresti ya está con los días contados o las horas contadas, porque sin duda, si un ministro de Estado desafía nuevamente, públicamente, antes de un diálogo, a la primer ministro que acaba de decir que ha dicho que no van a haber más enfrentamientos con nadie. Así es. Y sale Urresti a decir exactamente lo contrario. Y al que lo hace será desautorizado, ha dicho Jara. Perfecto, entonces solamente será desautorizado hoy día Urresti, y Urresti debería pedir su renuncia o su carta de manera pues cordial y correcta, como corresponde si tuviera un poco de dignidad, ¿no es cierto? Porque ahí aparece un ministro que está prácticamente dando como manotazos de abogado. Pero parece que ese no es el plan. Ok, ahora bien, entonces miremos el efecto macro. No nos metamos al detalle todavía de la DINI ni de si el presidente sonrió o si estuvo ahí sentado nadie o no, si no te diría que antes de eso miremos un segundo un poquito afuera. Mira, ¿qué ves tú? Ves a unos políticos una invitación ante el presidente, unos políticos que entran, una primer ministro que hace una especie de mensaje a la nación después del presidente de la República que da otro speech, ¿no es cierto? Después invitan a los periodistas a que se vayan, hasta la vista, señores, gracias, perdónenme, y después sale nuevamente el presidente y hace otro resumen. Después salen los políticos y todo sonriente y dice, muy bueno, mejor lo que esperábamos, he recuperado la fe y la confianza, muy bien. Entonces, el mensaje completo y final hacia la opinión pública de cierto sector de la población es, bueno, aparentemente los problemas se han resuelto. La foto, ¿no? La imagen la foto final. Se han resuelto, pero aquí no hay ninguna discrepancia, discrepancia. Nadie no hay discrepó. Ninguna discrepancia. Nadie dijo, pregunté esto y no me respondieron. Este es un país realmente impresionante, monolítico, sigue a su líder y realmente todo es una especie de maravilla, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿es así como piensa el presidente de gobernar el país? Juntando a las personas que quieren decirle sí, presidente. ¿O piensa el presidente que lo que tiene que hacer es sumar a las fuerzas que no piensan como él? Claro, pero lo que dicen ellos es, pero es que los invitamos y no han querido venir, pues. Porque es la coartada perfecta. Porque lo que se había planteado de manera adecuada era que para poder sentarse a conversar tenían que haber gestos del presidente y de su gobierno que señalaran que había interés en poder dejar de lado no temas de discurso o asuntos personales, ni siquiera compartidos, sino yo creo que algo que me parece muy interesante e importante es el hecho de que frente a un proceso electoral que viene, que se avecina, que es muy importante, lo que tenemos que reclamar los peruanos, no la oposición, Mariela, los peruanos, que queremos que haya elecciones limpias, es que no exista sensación de avasallamiento de ciertas fuerzas del gobierno tomando dineros públicos para arreglar, para chuponear, para atacar y para insultar a la oposición. Y para su bolsillo, además. Entonces, eso no se trata de que sea la oposición la que está en desacuerdo. Y nosotros esperamos, me imagino que todos los peruanos, que frente a esta sonrisa de todos los que han salido de ahí contentos, mañana no tengamos más escándalos de chuponeos, ni de reglajes, ni de violencia contra las personas que no piensan como el gobierno, pues era muy malo. Y entonces lo que ocurre es que esta minoría que ha ido a conversar con el presidente, y el presidente de la República con su primer ministro adquiere una serie de compromisos o van a adquirir una serie de compromisos. Vamos a ver cómo se ejecuta esa parte, porque aquí, Mariela, esto se hace un poco para que el público nos pueda entender más fácilmente. Uno tiene que darse cuenta de que a veces en las relaciones personales, cuando un marido o una esposa ha cometido un error, le pide perdón al otro, ¿no es cierto? Le dice, perdóname, me equivoqué. Así es. Y uno, seguramente, mirando la magnitud del problema, puede decir, te perdono, te doy otra oportunidad. Y entonces uno espera que esa oportunidad sea de alguna manera respondida con seriedad y se ejecute lo que se está prometiendo hacer. Claro. Pero si no se hace, entonces ahí ocurren los problemas. Aquí lo que ocurre es que hay que esperar qué va a ocurrir con lo que el presidente y la ministra han dicho. Han dicho, vamos a escuchar, haremos un resumen, lo publicaremos, pero ya en el caso de la DINI, ya el asunto no depende de ellos. O sea, el presidente dice que va a desactivar lo que está siendo objeto de críticas de todos,
¿no es cierto? Con lo cual, lo que hace el presidente es reconocer en primer lugar que sí existía un chuponeo sistemático, ordenado por alguien y que había sido hecho con dineros de todos los peruanos. Eso es clave, Eso porque lo al acaba de cerrar, reconocer claro, el presidente de la República y la primera ministra. Eso es gravísimo. Es gravísimo. O sea, hemos estado y estamos hasta este momento en un régimen policíaco que utiliza dineros del Estado para seguir a quienes no piensan como el presidente y su esposa. Y claro, eso no se si puede aceptar. Si todo estuviera bien, no lo hubieran cerrado, pues. Así es. Por lo tanto, ¿No? solamente con esa aceptación, ya perfectamente el Congreso puede interpelar y traerse abajo al gabinete. Porque es gravísimo. Ajá, porque claro. si no, ¿de qué estamos hablando? Y con No. doble gravedad, Bueno, ¿no es cierto? y entonces, Porque como a mí lo tú que me dices... parece, Mariel, es gravísimo Sí. que salgan entonces los políticos después de esta conversación de cada uno 10 minutos, ¿no es cierto? Porque tú calculas las 2 horas por 15 grupos, son más o menos 10 minutos por cabeza. Más o menos, Ok. 5 minutos dijeron, Ya, pero ok. serán 10. Tú sales y después sonríes muy optimista, venía muy pesimista y ahora salgo muy optimista. ¿Optimista? Perdónenme. Lo que tenemos que salir es, de alguna manera, con la idea de que el presidente tiene que hacer los cambios que se le ha pedido. No es Pero un tema de aparentemente en esa majadería. reunión no le han pedido ningún cambio. Bueno. Y lo que tú señalas tiene una doble gravedad, porque claro, por un lado significa reconocer el hecho de que han estado arreglando a través de la DINI, porque si no, no la cerrarían. Porque si todo estuviera bien, entonces no la cerrarían y esperarían a la investigación del Congreso, pues, ¿no? Ah, bueno, ustedes creen que hay algo que investigar, investiguen, pues, ¿no? Les damos todo. Y por otro lado, cerrar, como dices tú, y acaba también de señalar Mora, ¿no? Cerrar una institución que está en investigación. O sea, es cerrar y me llevo los archivos para mi casa. O sea, imagínate, ¿Ah? pues, vamos a investigar, no sé, las aduanas. Y yo no entiendo Bueno, por qué entonces cerramos las el aduanas congresista Mora está por tan 180 optimista días. con la investigación. Bueno, No entiendo por qué no ha puesto el grito en el cielo, porque él No, muy no. tranquilo ha salido a decir acá ahorita. no sé a que, qué partido pertenece el señor Moda, no recuerdo, pero en todo caso... está vinculado pues, a Perú Posible, ¿no? No recuerdo, pero en todo caso lo que importa aquí es que los ciudadanos tenemos que mirar con mucho más espíritu crítico lo que está pretendiendo hacer el gobierno, porque cuando sale la señora Nadine Heredia a nombre de su partido, ¿qué cosa dice? Ella dice, bueno, aquí hemos estado representados 70% o 70 votos de los que están en el Congreso. O sea, ella está queriendo dar la impresión de que tiene nuevamente una especie de mayoría en el Congreso. Pero eso no es y verdad. que las personas que han estado ahí presentes se van a prestar a apoyar cualquier tipo de iniciativa legislativa que ella promueva o que ella esté tratando de impulsar. Eso no es verdad. correcto. Vamos a hablar ahora un poquito, Alfonso, ¿qué te parece acerca de la representatividad de los que han ido? Porque claro, con todo respeto para los que han asistido al diálogo, pero había gente allí que realmente probablemente tenga voz, pero que no tiene voto. Y ninguna representatividad con respecto al sistema pues, electoral, ¿no? Había un señor que era de UPP, que hace tiempo no está en el Congreso, y creo que UPP no está en el Congreso actualmente. UPP Y fue hay el otros gobierno casos. con el que la primera vez postuló a Ollantumala, ¿no? Al Congreso de la Sí, República. pues, claro. Sí, bueno, es que nuevamente lo que buscaba el gobierno aquí era la imagen, ¿no? Claro, La estaba fotografía, Antero ¿no? Flores Arauz, que está perfecto, es un candidato, pero como tú me decías al iniciar el programa, no tiene pues ni un solo congresista en el Parlamento. Lo que tiene Antero Flores Arauz es su, digamos, imagen política en función de que ha sido ministro de Defensa, ha tenido un rol político importante en otros partidos y ha fundado uno propio para ser candidato presidencial, igual que Pedro Pablo Kuczynski. Pero ellos no tienen congresistas propios. Y entonces, igual puede ser el caso del señor Xiaomi Lerner u otros Así es. partidos que no tienen, digamos, representación parlamentaria propia, actual y presente en este Congreso. O Y- actividad política, ¿no? Visible, que decidan ciertas cosas En todo caso, en el país. En todo caso, lo que le importaba al gobierno mucho era esta imagen que ha tratado de conseguir, y es que apareciera una fotografía de muchos políticos, no necesariamente que representan a la cantidad de votantes que deberían, pero muchos políticos saliendo y diciendo que ha sido una reunión positiva. Creo que ese era el efecto buscado. Ahora, en la realidad, los temas no están resueltos. Lo que ha hecho el presidente es tomar tiempo para el titular de mañana, y nuevamente seguimos con lo mismo el día martes o miércoles. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es, creo, que los problemas que han originado esta situación se traten de resolver.
Y entonces solo se resuelve cuando las personas cambian. No hay otra manera de que se pueda dar un mensaje realmente de afirmación sobre lo que se quiere hacer. ¿Cómo se puede dialogar cuando los ministros siguen en un disparadero contra los periodistas? Yo creo que ahí no está el tema. Pero sin embargo, el ministro Urresti continúa seguramente envalentonado por alguien dentro del gobierno, o en todo caso ya en una suerte de desafío directo a la primer ministro, que solamente con permitirlo continúa perdiendo poder. Y eso es lo que no debería permitir a Najara tampoco, porque si no, estamos alargando una situación que le hace mucho daño al país. Cuando tú tienes una autoridad que es desafiada por alguien de menor jerarquía, ¿cómo queda esa autoridad? Pintada en la pared, como dice la encuesta de Datum, ¿no? La vamos a poner en un ratito, pero antes quiero atender esta llamada que está en espera. Ya saben que el teléfono está en pantalla, es el 212-4024, y si desean nos llaman y hacen los comentarios pertinentes. Hola, ¿quién está por allí? Aló, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Erika Martínez, llamo de Villa María de Triunfo. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué quieres comentar? Sí, bueno, yo actualmente tengo 20 años y he estado pendiente de lo que ha sucedido en la reunión. Yo creo que quisiera, justamente como dices, en esos momentos, una imagen para calmarnos a todos, porque de verdad que se venía bastantes problemas ya, investigaciones. Pero algo que a mí me ha incomodado bastante, y no sé si de repente en algún momento lo puedas tocar, es sobre el congresista Marco Tulio Falconi, que me parece muy terrible que este gobierno no haga absolutamente nada, sabiendo que la han contratado a su hijo, ¿no?, como subgerente, trabajando ahí por Víctor Ticona, Postijo, no teniendo requisitos para poder trabajar y ganar aproximadamente 9.000 soles, ¿no? Me parece una injusticia porque acá nosotros, como ciudadanos, nos tratamos por un sueldo de 750 soles al mes, ¿no? Luchamos por nuestros derechos cuando los hijos de los congresistas se las llevan tan fácil, y eso es un tema que también el gobierno debería de ver, ¿no? Porque claro que sí, lo vamos a ver, Erika. Gracias por poner el tema en el tapete, y claro que sí lo vamos a tocar. De esos... Bueno, definitivamente Erika está señalando algo que ocurre todos los días, y es este desgobierno que hay justamente por la falta de liderazgo. Así es. Cuando tienes autoridades que no son respetadas por los subordinados, entonces ocurre esto. Los congresistas hacen dentro y fuera con los amigos que tienen en otras instituciones lo que les da la gana porque no hay sanción. Eso es pésimo para el país. Alfonso, yo quería poner en pantalla la última encuesta de Datum, de Pulso Perú para Datum, porque hay dos temas importantísimos aquí que comentar, ¿no? El primero es si la gente pide cambios en el gabinete ministerial. No sé si lo tenemos. Ahí está. En estos momentos, ¿piensa usted que el presidente Ollanta Humala debería cambiar o no al gabinete ministerial de Ana Jara? No lo debe cambiar, 22%. No sabe, no contesta, 13%. Sí lo debe cambiar, 65%. Yo creo que es una amplia mayoría. Y la segunda pregunta, que es la más penosa para la Premier, es: Ana Jara sí está pintada en la pared. Así se titula la pregunta. Para la oposición al gobierno, la Premier Ana Jara está pintada en la pared porque no puede controlar al ministro Daniel Urresti y no aclara los casos de espionaje de la Dirección de Inteligencia. Dígame usted si está de acuerdo o no con esta afirmación. Está en desacuerdo 30%, no sabe, no contesta 15%. Está de acuerdo con la afirmación de que Ana Jara está pintada en la pared 55% del país. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puede ser que un gobierno cuya popularidad, porque el presidente tiene una popularidad ahorita 28%. del 25%, según 25%. CPI, 25% de aprobación, y el 55% del país cree que la Premier está pintada en la pared? Entonces, ¿de qué se trató esto que pasó en la mañana? Dime tú. Por eso es que las sonrisas de los que han salido son extrañas, ¿no? Son extrañas. Y más bien lo que tenemos que tratar de encontrar es un camino para ver cómo se resuelve el caso de Jara. Porque aquí hay dos caminos y no hay sino que mirarlo con bastante objetividad, ¿no? En una situación como la que estamos en la actualidad, más allá de estas fotografías del diálogo de hoy día, o se fortalece a Jara o se cambia a Jara. Pero como están las cosas no pueden continuar. Pero no se está haciendo ni la una ni y la otra. Entonces no se fortalece a Jara cuando se hacen este tipo de fuegos artificiales que lo que busca es distraer a la opinión pública. Eso es.
no se ayuda a la primer ministra a gobernar el país cuando no se le da poder de verdad. Y entonces lo que hemos hoy día visto es a un Urresti nuevamente desbocado, por un lado, y por otro, un reconocimiento de que el chuponeo se hacía desde la DINI. Por lo tanto, nuevamente, en ambos casos, la que sale mal parada es la primer ministro. La pregunta es, o se cambian a los ministros que están debajo de ella para darle oxígeno al gobierno y justamente a ese primerato, o simplemente se está llevando a este alfil del gobierno hacia el desbarrancadero. La impresión que da es de que se está forzando nuevamente las cosas de una manera que no es conveniente para el país, porque no tiene ninguna necesidad Ollanta Humala, ni el presidente de la República, en su manera de gobernar, de llevar hasta el extremo las cosas. Hoy día ha demostrado él, curiosamente, que es capaz de sentarse a conversar. Y eso quizás sea otra de las cosas buenas que podemos extraer dentro de todo este espacio que hemos visto el día de hoy, ¿no? Un hombre sentado hablando, no importa si solo, no importa si con la minoría. Hablando frente al espejo. Pero ¿qué es lo que digo yo? Bueno, se sienta y puede hablar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la pregunta que hacemos es, si puede hablar y puede desarrollar unas ideas en algunos minutos, ¿por qué no puede tomar decisiones que permitan que entendamos que él está comprendiendo lo que dice la gente en la calle? No lo que dice necesariamente ese grupo que estuvo sentado con él, que al parecer no le dijeron mucho. Porque ninguno salió, Mariela, a decir, hemos pedido al presidente de la República que salgan los ministros tal y cual. Así es, nadie salió con un mensaje contundente, no esperanzador o por lo menos confrontacional. Nadie salió con eso. Ahora, claro, tú dices que Humala se sienta a conversar, pero yo soy más pesimista. Yo digo, sí, efectivamente se sienta a conversar, pero él elige con qué. Porque todo este enfrentamiento y esta utilización de Urresti como un alfil venenoso contra la oposición, porque eso es lo que es Urresti finalmente, es el agente provocador, es la espina que se te va clavando en el corazón para que tú nunca quieras reconciliarte, ¿no es cierto? Entonces, claro, por un lado sí queremos conversar, es el doble discurso, pero por otro lado salen a decir que pezuyentos, que cloaca y tanta cosa más. Entonces, al final, lo que ha hecho Ollanta Humala es direccionar para poder elegir él a sus interlocutores. Pero yo porque creo bien sabía que el APRA no se iba a sentar con él a conversar, claro, pero después de decir las cosas que les han dicho. Y sabían que Keiko Fujimori no se iba a sentar a conversar con ellos. Imposible. Después de llamar cloaca a su partido. Claro. Pero en esa posición, Humala y Nadine Heredia creo que abusan de la ingenuidad de los peruanos. Creen que la gente no se da cuenta. A veces la impresión que te da es de que ellos piensan que ellos son una suerte de vivos y los tantos somos los demás, que no vemos lo que realmente hay que ver. Y aquí lo que tú te das cuenta es de que ellos han tratado de mostrar o montar esta escenografía el día de hoy, para al final de cuentas ponerse no de acuerdo, sino hacer esta suerte de diálogo de Humala con estas personas. Ahora, ¿qué ocurre? Hay acuerdos, hay políticas que se van a llevar a cabo a partir del día de hoy que va a cambiar algo con respecto de una u otra cosa. Tenemos un país diferente mañana porque el presidente se ha dado cuenta que tiene que cambiar tal o cual, digamos, política de Estado. Con respecto a la DINI no hay nada que hacer, porque lo que ha hecho el presidente es reconocer que se había hecho un poneo y que finalmente, si va a haber un cambio y se va a cerrar la DINI, tiene que ser con ley del Congreso donde él no tiene mayoría. Por lo tanto, ahí no tiene nada que hacer. O sea, 0 goles, 0 balas. Solamente ha quedado una cosa en el descubierto, que sí reconoce el gobierno que chuponeaba desde la DINI y que le tira la pelota al Congreso donde no tiene mayoría. Perfecto. O sea, ahí no ha pasado absolutamente nada. Muy bien. ¿En dónde ha pasado algo? En el sueldo mínimo que va supuestamente a subir en los próximos meses o días, habrá que ver. ¿Y después en qué? O sea, ¿cuál es la conclusión para los peruanos de esa conversación? Porque si me van a decir de que la conclusión es no van a haber más insultos, no va a haber más reglaje, no va a haber más chuponeo, entonces yo diría, valió la pena. Claro. Valió la pena, porque entonces quiere decir que estamos garantizando el proceso electoral que viene, que es lo importante. Pero si no hay esa garantía absoluta, si el presidente no dice, yo pongo mis manos al fuego porque no va a haber nada de esto en los próximos meses. Y si hay, lo fusilo al primero que lo hace. Bueno, ya, ok, diríamos, caramba, qué valiente, qué presidente tan bueno tenemos, perfecto. Entonces, todos vamos tranquilos al proceso electoral que está en camino. Pero no ha dicho eso todavía. No, quizá lo vaya a no decir después. Nada.
Al final ha dicho de que en el caso de la minería, en el caso de las empresas privadas, en el caso de la luz, en el caso del gas, en el caso de la seguridad, no es de ahora, es de siempre. Reyardo, tú Castro, qué interesante, gracias Pedro Pablo, tú también Raúl, tú Pedro, o sea, muy amable con todos, ¿no? Tus ideas, sí, pues, pero perfecto, gracias. Ya, ¿y cómo se traduce eso en una política de Estado para los próximos días o semanas? Ese es el gran reto. Si el presidente pretende, digamos, burlarse con el gobierno de lo que ha pasado el día de hoy, va a ser muy grave. Tendría el presidente que, justamente a partir de mañana, hacer una lista de las cosas que se dijeron y las cosas que él va a tomar para implementar inmediatamente. Ese sería un gesto que podría valer la pena. Pero el problema está en que con las personas que está quedándose ahí, que son justamente las que han propiciado la protesta de todos los que han ido, porque creo que el 90% de los que fueron a esta reunión el día de hoy han manifestado su desacuerdo y su desagrado por la manera como el gobierno venía tratando con improperios y con insultos de los reglajes y los chupones. Pero hoy día se han convertido en los avales. Bueno, yo creo que, digamos, más que los avales, se han prestado una foto que no era la que correspondía. Porque el diálogo no se plantea en esos términos, ¿no? Yo creo que el diálogo se podía plantear de otra manera. Para mí ese no ha sido un diálogo. Porque hubiera sido un diálogo si los peruanos hubiéramos podido escuchar qué cosa se dijo ahí. No hay nada. No hay nada. Insisto, es una foto de entrada. Es una tomadura una de foto pelo. de salida. Están abrazados todos, sonríen y dicen que es una maravilla. Y nadie nos ha explicado la razón por la cual no han dejado que los periodistas permanezcan allí. Y no se ha hablado absolutamente nada de cambios, que era lo que la gente esperaba. ¿Y por qué no han permitido que estén los periodistas? ¿Quién ha explicado eso? ¿Alguien lo ha explicado? Nadie. Yo creo que ha sido parte de la forma en que el gobierno ha pensado hacer esta escenografía. Esto ha estado pensado no para conseguir un efecto de tranquilizar a las fuerzas que llevan ahí, sino para el efecto mediático. Claro. Esto está montado para tener un efecto hacia la opinión pública. No ha habido, desde el punto de vista de muchas personas, el deseo real de escucharte, tomar nota y entonces implementar una política de Estado. La impresión que me da es de que tenemos una escenografía, tenemos un show montado, tenemos un fuego artificial para que los próximos días la dirección de la prensa vaya hacia ese lado y no hacia otro. Pero creo que también es verdad que la opinión pública hoy día a través de las redes sociales llega a enterarse de las cosas, llega a comentar y puede mostrar sus suspicacias y pensar de otra manera y no como el gobierno quiere. Tenemos 2 llamadas en espera, vamos a atenderlas. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes bajar el volumen de tu televisor, por favor, para poder hablar bien? Sí, ya. Ahora, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Martín. Martín, adelante, te escuchamos. Bien, nada, yo quería dar mi punto de vista. He escuchado lo que han estado opinando durante los últimos 10 minutos. Yo sí pienso que hay cierto chantaje por parte de algún sector de la oposición. El señor habla de representatividad de la oposición, que por lo menos los que han ido a hablar hoy día en la reunión convocada por el presidente, que no son representativos. Entiendo de repente por el lado del fujimorismo que sí tiene un porcentaje importante del Congreso, sí tiene un porcentaje importante de la población que los apoya, pero por el lado del APRA, o sea, ellos tienen muy poca representatividad a nivel nacional, tienen muy pocos congresistas, tanto que han tenido que asociarse con otras fuerzas políticas para ser alguien en el Congreso, y sin embargo se les da un peso desmedido a lo que realmente significan para la vida política del país. Se critica a Urresti porque es de alguna manera incisivo, sí, se excede en algunos tweets, pero sin embargo, a veces pienso que Urresti en el gobierno de alguna manera está atado, o sea, está amarrado y se modera incluso dentro de los tweets que hemos sabido. Me lo imagino fuera del gobierno, lanzando tweets mucho más agresivos contra la oposición, que muchos peruanos pensamos lo que ha dicho, y por eso tiene un alto nivel de población, tiene más del 40%, creo yo. Entonces, yo sí pienso... Muchísimas gracias, Martín, gracias. Sí, según la encuesta de CPI, la intención de voto de Daniel Urresti es 6.5%, igual que Alan García. Esa es la encuesta de CPI y su nivel de aprobación está en 48%, su desaprobación en 44%. Vamos a atender otra llamada. Hola. Aló, buenas tardes.
Baja el volumen de tu televisor, por favor. Y ahora sí, se escucha, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Willy Rodríguez, de Villa Salvador. ¿Cómo estás, Willy? Te escuchamos. Bueno, quería opinar en lo que respecta a mí. Durante el tiempo que tengo de edad, he podido ver que realmente este señor Urresti está haciendo cosas que ningún ministro anterior ha podido hacer. Con fallas o algo así, pero está haciendo cosas positivas. Y ya, pero escúchame, Willy, el tema no es Urresti, el tema es ¿qué te ha parecido el diálogo del día de hoy? ¿Estás conforme o no estás conforme? Todo el diálogo es muy bueno. Todo el diálogo es muy bueno y yo creo que más bien debe sumarse más personas para que puedan mejorar y redireccionar realmente un plan de gobierno a corto plazo para mejorar y dejar que el nuevo gobierno que venga encuentre un país más ordenado, que es lo que se necesita, y que el jefe de gobierno realmente gobierne, pues, o sea, ponga todo lo necesario para poner coto a todas esas cosas malas que están sucediendo en este país, y por lo tanto, por eso es que estamos así. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Depende de usted, señora periodista, y el señor que está a su costado, para mejorar esta situación. Eso es lo que espera el país, todos los peruanos, y de los diálogos que salgan, que yo propongo que este mismo señor, presidente actual, pongamos una agenda nacional, una reunión especial, ¿para qué? Para poder redireccionar de acá a un país, acá a los años que vienen y a futuro, porque tenemos todo lo necesario para ser un país bien grande. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. Gracias. Sí, pues tenemos todo lo necesario para ser un país bien grande, pero con estos gobernantes no llegamos a ninguna parte. Mire, este caballero que ha llamado es bien interesante lo que dice porque, claro, el diálogo es indispensable en la democracia y eso creo que nadie está en desacuerdo. El tema no es si es bueno o no el diálogo. Yo creo que el diálogo tiene que ser sincero, abierto, franco, honesto, verídico, que salga del corazón y de la buena voluntad de hacer las cosas mejor. No como una propaganda política. Porque si no se desdibuja, pues. Claro. Y entonces eso es lo que no deberíamos de promover, ¿no? Cuando uno promueve esta escenografía y este fuego artificial, el diálogo mismo en sí mismo, la institución del diálogo se resquebraja y se convierte en algo efímero y algo sin importancia, que devalúa la propia conversación. Y nunca debería de pensarse que se ha llamado a un diálogo solamente para la fotografía o para las cámaras. Creo que eso sería fatal. Pero en este caso yo siento que ha sido ¿qué significa esto? Totalmente. Que si el gobierno tiene la voluntad de dialogar, debería de, en el más breve plazo, tomar las iniciativas, convertirlas en políticas públicas o iniciativas de ellos en el Congreso, ver la manera de consensuarlas y fijar la fecha del siguiente diálogo con todos los partidos nuevamente. Dice que sería en un mes. Pero no estoy seguro si dijo bien, porque entendí que dentro de un mes era con los que no estuvieron ahora, que son la CGTP y las Fuerzas Vivas. Entonces, yo no sé muy bien cómo se va a estructurar, pero si el gobierno quiere realmente dar la iniciativa y tomar la batuta del diálogo, que lo plantee nuevamente otra vez entonces. Vamos a dialogar dentro de 30 días y que vayan esta vez el fujimorismo y el aprismo, y si no, que se excusen. Perfecto, ya será también su responsabilidad si no llegan a ¿Tú crees un que acuerdo? si hay una segunda convocatoria a los partidos deberían ir el APRA y el fujimorismo? Yo creo que deben ir siempre y cuando el gobierno entregue de gestos señales de que realmente está tomando en consideración lo que se ha venido pidiendo. Si no existe respuesta, ¿de qué diálogo estás hablando? Si tú vas a sentarte para la foto, yo creo que no tiene ningún valor, ¿no? Nadie se va a prestar a eso. Exigencia de la oposición de cambiar ministros para poder sentarse a dialogar. ¿Qué te parece? ¿No te parece un poco también jalar demasiado la pita? Bueno, pero ¿cómo garantizas pues las cosas si van a seguir insultando, pues? O sea que entonces aceptamos que el insulto es un medio. Si tú lo aceptas, entonces quiere decir que estamos entrando en una democracia bien laxa, ¿no? Bien como relajada, ¿no es cierto? Oye, bueno, como dice el señor primero que llamó, pero como todos queremos decir eso, y Urresti lo dice, en nombre de todos nosotros, claro, estamos de acuerdo. Eso hace que legitimen a Urresti, ¿no? De una manera injusta. Pero, ¿qué es lo que está mal ahí? Con todo respeto por el señor que llamó por teléfono. Cuando lo dice una autoridad, está mal. Yo creo que todos tenemos el derecho de opinar, de criticar a los políticos, al APRA, al fujimorismo, al nacionalismo, al toledismo, a cualquiera. Podemos criticar con argumentos sin insultar a nadie.
tenemos derecho y esa es la democracia. Pero cuando eres autoridad, estás por encima de los partidos políticos. Y te corresponde como autoridad ser centrado, equilibrado y correcto y respetuosísimo. Porque eres presidente o eres ministro de todos los peruanos, no solamente de los nacionalistas, también de los apristas. Y a veces se confunde. Te debes a todos. Se confunde de manera que cuando uno llega al gobierno, a cualquier institución del gobierno, el gobierno es de quien ganó la elección y le corresponde, le pertenece a él y a sus amigos. Lo hemos visto en varias elecciones en el país. No es así. Ese es un error de nuestros partidos políticos y de nuestra institucionalidad democrática. Cuando uno gana el poder, lo gana para servir, no para servirse. Uno gana para hacer obra para los demás, no para ti. Y entonces, cuando eso no se ejecuta de manera adecuada y como estamos diciendo, lo que uno siente es de que se ha llegado para copar el poder. Y entonces me pertenece, es mi ministro, es mi ministra, mi secretario, mi ministerio, y comenzamos a cambiar de sentido real las cosas. No es así. El ministro y el ministerio es del país, es de todos los peruanos, no es del partido que ganó. Él ganó y tiene seguramente la prerrogativa para poder tomar tal o cual iniciativa, ¿de acuerdo? Pero no le pertenece. Y tampoco, y mucho menos, puede tomar un ministro la, digamos, prerrogativa de decir yo voy a insultar a quien me da la gana porque soy autoridad. Creo que ahí las personas sentimos que no estamos viendo una autoridad como debería ser cabalmente. Así es, y he notado también un desdén muy fuerte con respecto a, de Nadine Heredia con respecto a los partidos que no fueron. Se refirió a las sugerencias que el APRA hizo llegar por vía escrita de una manera bastante peyorativa. Vamos a poner las declaraciones que dio Nadine Heredia después del diálogo. Se refirió a dos temas especialmente preocupantes. Primero, el tema inmobiliario de su señora madre, y dijo que no va a hablar más del asunto, zanjando el tema de una manera radical, ¿no? Y respondiendo de manera abrupta y cortante a una repregunta de los periodistas, porque la primera vez que se le preguntó del tema evadió la respuesta. La segunda vez que se lo preguntan, responde de manera cortante. Y la segunda es sobre esta empresa, ¿no? Que sería de propiedad, habría sido de propiedad del congresista Gastañaduy, pero que en realidad, según una carta presentada por el programa Cuarto Poder ayer, sería de propiedad de Nadine Heredia. Las acciones serían de Nadine Heredia, pero figurarían como dueños otras personas. Esto fue lo que dijo ella. Eso es falso, totalmente. El señor Santiago Gastañaduy ya ha declarado al respecto. No existe ninguna vinculación, supongo que te refieres a la empresa Todograf, que le pertenece a la señora Rosa Heredia, que es mi prima, porque el señor Santiago Gastañaduy le donó la empresa a la señora Rosa. Bueno, creo que han repartido la carta de mi madre. Yo, la verdad, no voy a responder por ella, creo que ella ya ha aclarado esa situación. Bien radical, ¿no? Primero dice, yo no voy a responder, creo que has leído la carta, yo no voy a hablar más de ese tema. ¿No? Y con respecto al tema de la empresa Todograf, es raro todo, ¿no? Lo que dice, ¿no te parece? Yo creo que la señora Nadine Heredia, con todo respeto, tiene muchas cosas que explicar en realidad, porque todo lo que está relacionado a sus finanzas siempre es como muy extraño, ¿no? Sí. Siempre suele ser y suele ocurrir en circunstancias en las que no ocurre a la mayoría de peruanos. Siempre busca caminos raros, yo no sé cuántas empresas has donado tú o te han donado a ti en tu vida. A mí ninguna, y yo tampoco a nadie. Y además no conozco a nadie que done empresas ni que tenga esta situación tan extraña de depósitos en dinero por otra persona porque no tiene tiempo. Cuando escribe artículos o hace investigaciones que nunca se publican, de empresas que no tienen actividad en la SUNAT, y todo eso tiene como un halo de misterio, ¿no? Ha señalado la Fiscalía que nunca investigaron las cuentas de Nadine Heredia cuando se hizo la primera investigación la vez anterior. Por lo tanto, siempre queda un halo adicional de suspicacia y de sospecha. Y ahora ella señala que con respecto de eso no tiene nada que hablar y que declarar. En realidad, un político en el Perú, más si está en el poder, tiene mucho que declarar siempre que la prensa le pregunta. Y no es con eso ofender a ningún político. Le corresponde al político decir las cosas porque la prensa representa la curiosidad
y el derecho de información de la opinión pública. ¿Y por qué esos aires de suficiencia y pedantería de decir, no voy a hablar, no voy a pronunciarme, no quiero esto, no voy a hablar? ¿Qué es esto? Quizá ella tenga o sea, una especie ¿en qué reino vive? No sé, o sea, ¿qué cosa? ¿Su fundo? ¿Su reinado? ¿Qué cosa es? No entiendo. Lo que pasa es que a veces Palacio de Gobierno genera sobre las personas cierta transformación en la personalidad y de repente por eso es que Nadine Heredia en cierto momento siente que el poder lo tiene ella y que puede decirle al periodista hasta aquí declaro y hasta aquí no declaro, como si fuera una especie de reina o estuviera en un reinado, ¿no? Sí, porque luego dice, así es, luego alguna pregunta sobre la reunión, o sea, no se atreven a preguntarme sobre esto. En realidad, la prensa le hace flaco favor cuando no insiste. Por supuesto. Y ahí te digo que sí, los periodistas deberían ser más incisivos porque... Y protestar, ¿no? Mira, en los Estados Unidos, que es un país con democracia, es bien interesante esto de analizar. Nadie tiene ningún temor en preguntarle al presidente lo que corresponde, o las autoridades o los políticos. Y le dicen y le hablan de todo. Y el presidente tiene que responder porque así es, digamos, el juego del periodismo con los políticos y la democracia. Aquí, en el país, la señora Nadine Heredia tiene más bien una sensación o una perspectiva un poco diferente, ¿no? Lo hemos visto en el caso de la revista Hola, cuando dio una declaración después llamó por teléfono para que quitaran. Y dime, ¿con quién hablo, no? ¿Con quién hablo? Porque ya que tú no puedes, Mariela, ¿con quién hablo el canal para que me editen la conversación? Como si tú, Mariela, no fueras la autoridad absoluta en el programa y la que decide qué va y qué no va. Y contigo no hay nada más con quién hablar, porque así es un periodista que se respeta y que conoce su papel, se da cuenta de que cuando él toma la entrevista y él hace la entrevista, es su entrevista. Así es. No es de nadie, ni del dueño del medio. Y entonces cuando alguien te la quiere censurar, o te vas del medio o qué pasa. Y a ella le dijeron claramente, perdóname, pero tú no tienes nada que hablar. El periodista se quedó tomado la nota y punto, ¿no es cierto? Y se armó todo un escándalo tremendo, donde otra vez la primera dama quedó, digamos, en una posición bastante desagradable y penosa para ella. Y entonces aquí vemos también que ocurre lo mismo. Ella dice, yo no voy a declarar porque no quiero declarar y punto, pasemos a lo siguiente. En lo que me parece que no es algo que debería ella tomar como actitud si no tuviera nada que ocultar en realidad. No, además que todo lo que dice es sospechosísimo. O sea, para empezar, el congresista era dueño de la empresa y se la dona, o sea, se la regala, se la obsequia, ¿no es cierto? Qué buena gente, ¿ah? A su prima, a la prima hermana de Nadine Heredia, se la regala, ¿no es cierto? Y este señor que le regala una empresa a la prima de Nadine Heredia, después es congresista de la República. ¿Por mérito de qué? ¿A quién le ganó el señor Gastañaduy? ¿Quién lo conocía antes de que el señor Gastañaduy fuera congresista? Me pregunto yo. De repente alguien lo conocía. Yo no. ¿Tú lo conocías? No conozco la historia política de Gastañaduy. No era nadie para utilizar justamente, creo que fueron sus palabras, ¿no? Las de un colega suyo. No era nadie. Entonces, qué raro, ¿no? El señor tiene empresas en común con la señora Heredia o le regala empresas a la familia de la señora Heredia y luego lo eligen congresista, ¿no? Ahora, el señor Castañaduy ha elegido con votos del pueblo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está aquí en discusión? Pero ¿no? con el voto preferencial, por supuesto, ¿no? Principal de la pero lista auspiciado de manera natural por una lista nacionalista. Ahora, lo que está en discusión siempre es la transparencia. Es decir, si es que realmente eres una persona transparente en tus finanzas públicas y eres un político, no deberías tener ningún temor a que te preguntara nadie nada. Y si eso fuera así, no debería molestarse la señora Nadine Heredia, ¿no? Al contrario, debería estar dispuesta a poder hablar con Correo y decirle, señores de Correo, les doy una entrevista para que ustedes recomprueben de que se han equivocado. Pero eso no ocurre. Señala aquí sí, aquí no, esta entrevista sí, aquí no contesto, casi contesto. Y eso no pinta bien. No pinta bien tampoco la respuesta que dio cuando le preguntaron sobre las sugerencias que había hecho llegar el APRA vía escrita, a través de una carta, ¿no? Responde de manera altanera también y dice, bueno, no sé, no las he leído, ¿ah? No las he leído, dice. No las he leído, cuando el APRA ha hecho público que ha entregado sus propuestas, ¿no? Y bueno, en todo caso se verán pues en las sesiones de los asesores técnicos. O sea, los ningunea, los pasa a un segundo plano. Se van a discutir, nosotros vamos a discutir las que hemos hablado ahora. Las otras que han llegado por otra vía están en otra habitación. Están en otro level. Claro, en otro level. ¿No? Lo que pasa es que nuevamente vemos ahí que lo que no se entiende es que la política es conversación, discusión, discrepancia o concordancia, pero no descrédito hacia una forma de pensar
no insulto hacia nadie y no ninguneo hacia nadie, ¿no? Tú debes tener una posición en la cual dices, bueno, nos sentamos en esta mesa, no estamos de acuerdo, pero escuchamos a todos y vamos a ver cómo hacemos para avanzar. Y todas las opiniones son importantes, busquemos consenso, si no, veamos cómo se puede hacer. Pero cuando yo comienzo a tener ojerizas con unos y con otros, no se puede construir una opinión pública y una democracia correcta. Y entonces lo que ha ocurrido siempre con este gobierno desde que comenzó fue que se enfrentó al fujimorismo y al aprismo como si fuera necesario hacerlo. Cuando yo creo que no había, tengo la impresión, ¿no?, ni en Keiko ni en Alan, el deseo de querer enfrentarse al gobierno para nada, para nada. O sea, creo que en el caso de García, si él es candidato, le hace el favor este gobierno de convertirlo en candidato y en oposición. Alan García no se hubiera peleado con el gobierno si no hubiera sido por la media comisión. Y Keiko Fujimori hubiera querido más bien que le dieran el indulto a su padre. Hubiera sido mejor. Claro. Pero hoy día, cuando tú miras la encuesta de Pulso Perú, dicen ahí, ¿quién es la oposición, no? Y es Keiko Fujimori y Alan García, pero por lejos. Por lejos. Por lejos. Aunque no nos guste, y creo que ninguno es santo Pedro de Pablo mi devoción. tiene creo que 6%, ¿no? Sí. Y tiene 32, 31, 32, Sí. creo que Keiko, 31 tiene Alan García, y creo que tiene 6% Pedro Pablo. Entonces, las personas reconocen que quienes se oponen al gobierno en las políticas y en la forma como gobernar, que no está siendo aprobada por la mayoría, son estas dos personas, Keiko Fujimori y Alan García. Y con ellos, el presidente dice, no quiero dialogar. Con ellos dice, no, si ustedes me piden condiciones como cambiar o modificar mi gobierno cambiando de ministros, de ninguna manera. Siéntense aquí como los demás, ¿no es cierto? Y cuando salgan también créanme algo bonito. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo alíñense. Alíñense. Palabra que le encanta. Yo creo que ahí entonces lo que queda por delante es que el gobierno debería de tratar de resolver lo que hoy día se convirtió en una suerte de pedido de todos. No sabemos cuál ha sido, porque el presidente hizo una especie de resumen. Muy bien, pónganlo en un papel en blanco y negro, digan qué cosa de eso se va a convertir en alguna política para los próximos meses y veamos si se puede aprobar en ese Congreso que no tiene mayoría este gobierno. Porque sería la mejor manera de que ese diálogo haya tenido algún efecto. En el caso de la DINI creo que es bien complicado. No parece que eso fuera por lo menos una solución a algo de lo que hemos estado viendo. Porque depende que la cierren de precisamente el Congreso. Y lo único que ahora ha demostrado es que el presidente de la República y Ana Jara han aceptado que efectivamente la DINI es parte del problema y que ha estado arreglando y ha estado chuponeando porque si no, no la cerrarían. Claro. Así que esa aceptación ya está tácitamente implícita con una culpa aceptada. Alfonso, gracias por venir al programa. A ti, muchas gracias. Muchas Mariela. gracias. Buenas tardes.